tal, familia Unción en Libertad? Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes el estudio del libro de Éxodo. Hoy nos toca el tema número 3, que lleva por nombre las consecuencias de practicar lo malo. Está basado en Éxodo 2, del 10 al 15. Y podemos ver, familia, cómo el practicar lo malo tiene consecuencias tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Muchas veces el practicar lo malo deja cicatrices que son inevitables en nuestras vidas. Y aquí tenemos 3 ejemplos bien importantes dentro del tema de personas que practicaron lo malo y las consecuencias que tuvieron en su vida y las consecuencias que tuvieron a su alrededor por la cuestión de practicar lo malo. Entonces es una enseñanza bien interesante, iglesia, que nos deja de reflexión a cada uno de nosotros poder comprender y entender que todas nuestras decisiones pues tienen un efecto, tanto sea positivo, tanto puede ser positivo como puede ser negativo. Y aquí en el estudio nos dice, en el primer ejemplo, es el pecado de Saúl. Si bien todos recordamos, Saúl fue el primer rey ungido del pueblo de Israel. Entonces, que lo ungió el profeta Samuel. Entonces, Saúl, su primer año de reinado estuvo muy bien, hasta que el segundo año de su reinado se le presenta una guerra y él, desesperado, porque se le presentaba una guerra, empezó a juntar 3,000 soldados, personas, para poder enfrentar esa guerra, pero el profeta Samuel le había dicho que no hiciera nada, sino que lo esperara a él para hacer un sacrificio a Dios y poder ver qué iban a hacer con la guerra. Entonces Saúl, por su desesperación, lo que él hizo fue empezar a buscar las personas y hizo el sacrificio él sin que estuviera Samuel y desobedeció a Dios. Entonces ahí podemos ver en 1 Samuel 13:13, donde lo que sucede por las malas decisiones de Saúl y la consecuencia de su desobediencia. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino, hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Imagínense qué interesante esto que nos comenta aquí en 1 Samuel 13:13, que comenta Samuel a Saúl: locamente has hecho, le comenta, ¿no? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová que Jehová tu Dios, el que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre. O sea, una consecuencia que tuvo el rey Saúl por desobedecer lo que el profeta Samuel le dijo, lo hizo descalificarse del propósito de Dios. Y le comenta ahí: locamente has hecho eso, por lo tanto fuiste descalificado, o por esa causa Dios no aprobó tu reinado para siempre. Imagínense qué tiene importante, iglesia, este ejemplo que nos muestra del rey Saúl, de cómo el desobedecer a Dios, el desesperarse, el encontrarse angustiado cuando se encontraba en una guerra, en un problema, y tuvo un acto de arrebatamiento y desobedeció a Dios, y eso lo descalificó del propósito. Ese es uno de los primeros ejemplos que tenemos muy claros. También nos menciona un segundo ejemplo, que es el pecado de Anac. Y aquí en Jueces 7:20, 21. Y Anac respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata
y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, dice Anac, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Entonces Anac confiesa que había robado el manto babilónico, las monedas de plata y un ciclo de oro. Todo eso lo robó, lo escondió porque tuvo codicia y lo tomó. Qué tan importante, familia, es darnos cuenta y ser conscientes de nuestra humanidad, de esas cuestiones, porque a Anac lo descalificó esa cuestión de desobedecer, de no tomar nada de ese botín y nada que él comenta y dice, así lo hice, codició ese manto babilónico, codició esos ciclos de plata, esas monedas de plata, y ahí desobedeció también de nueva cuenta lo que Jehová, lo que Dios les había mandado a hacer, ¿no? Que no tomara nada de eso, y él tomó cosas que no debería de haber hecho, ¿no? Que Dios le había ordenado que no. Entonces ese es uno de los segundos ejemplos y las consecuencias que trajo también a la vida de Anac el ver desobedecido a Dios. Entonces hay pecados secretos que están en nuestras vidas y que indudablemente es imposible albergar el pecado en el corazón y al mismo tiempo vivir en paz con Dios. Si bien sabemos, familia, la enemistad que tenemos con Dios es el pecado. Una de las enemistades que Satanás puso en medio del hombre cuando Adán y Eva desobedecieron también a Dios fue el pecado. Y la consecuencia que tuvimos también de ese pecado, como bien dice, la paga del pecado es la muerte. Por Adán y Eva haber tomado del fruto del bien y del conocimiento del bien y del mal, fueron descalificados de la gracia de Dios y tuvieron las consecuencias que hoy vivimos toda la humanidad, apartados de Dios, y cómo tuvimos que trabajar, y como dice que el pago del pecado es la muerte. Entonces, de igual manera, nosotros no podemos tener pecados ocultos y tratar de vivir en paz con Dios, sino principalmente por medio del Espíritu Santo. Él nos puede revelar esos pecados ocultos que tenemos, esas acciones incorrectas que muchas veces practicamos, para poder nosotros estar alineados al propósito de Dios y así poder nosotros cumplir los designios que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Entonces el pecado es el principal enemigo que tú y yo tenemos para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Entonces debemos estar muy conscientes de eso y que el Espíritu Santo nos alerte para nosotros poder esquivar ese pecado, poder reaccionar a esas pruebas y poder pasarlas para llegar al cumplimiento del propósito de Dios a nuestras vidas. El tercer ejemplo también muy conocido es el pecado de Sansón. ¿Cuántos no conocemos la historia de Sansón, no? Ese hombre fuerte de cabellera larga, y comenta aquí, Sansón nació como el resultado del plan de Dios para la vida de un varón llamado Manoah y de su esposa. O sea, el propósito del nacimiento de Sansón era el resultado de Dios para la vida de su papá, del papá y la mamá de Sansón. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Sansón? Sansón usaba su fuerza, usaba todo, la fuerza sobrenatural, porque Dios le había dado una fuerza sobrenatural a Sansón, le había dado una fuerza especial a Sansón, sobrenatural, y Sansón, esa fuerza que Dios le había dado, se desvió con esa fuerza para estar con muchas mujeres. Una de ellas era Dalila, que Dalila era, sin embargo, una infiltrada, por así decirlo, leal a los filisteos, enemigos de Sansón. Entonces, como el mismo enemigo, como nuestro mismo enemigo usó a Dalila
para poder derrocar y limitar a Sansón o bloquear el propósito de Sansón. Entonces, Dalila, por medio de la seducción, lo que hace es sacarle información a Sansón, y Sansón le comenta que en su cabello está el secreto de su fuerza sobrenatural que Dios le había dado, y lo que hace Dalila es que le corta la cabellera a Sansón, y Sansón pierde todas las fuerzas, y por medio de eso es entregado a los filisteos por Dalila, le quitan los ojos a Sansón, queda preso, queda sin libertad. Entonces aquí podemos ver ejemplos bien interesantes de personajes en la Biblia reconocidos, que cómo el pecado logró bloquear el propósito que Dios tenía para sus vidas. Entonces es muy importante, iglesia, que nosotros seamos conscientes de todas estas situaciones y qué es lo que nos ataca personalmente a nuestras vidas, porque a ti, a mí, nos atacan distintas cuestiones de cierta manera, de ciertas cuestiones. El enemigo nos ataca para hacernos pecar y querer destruir el propósito por el cual Dios nos mandó a esta tierra. Y el único propósito del pecado es alejarnos de Dios, es causarnos cicatrices, y es que tú y yo no cumplamos esos designios que Dios estableció en esta tierra para ti y para mí. Así que es muy importante, iglesia, que estemos despiertos y que a través del Espíritu Santo tengamos ese entendimiento, y que Él nos alerta como nuestro ayudador y consolador para nosotros poder ser librados de ese pecado y poder cumplir ese propósito para el cual fuimos llamados. Dios los bendiga. En la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás. Tu amor trae paz, puedo descansar, tu voz puedo escuchar. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien.